Hoy vamos a hablar de un grupo de trabajadoras que sufren las mayores violaciones a sus derechos humanos y que no pueden acceder a las prestaciones de la seguridad social. Vamos a hablar de las trabajadoras sexuales. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Soy Cintia Coturel, abogada, y el objetivo de este canal es el empoderamiento en el ejercicio de los derechos. Quiero aclarar que el tema que vamos a tratar hoy va a ser tratado desde una óptica de derechos humanos. Sé que es un tema que genera mucha controversia y lo voy a tratar con el mayor de los respetos y espero no ofender a nadie. Sé que hay posiciones muy extremas en relación a este tema y las vamos a respetar todas siempre que esas posiciones permitan el respeto por los derechos humanos de las trabajadoras. Antes de empezar a adentrarnos en la cuestión referida a la protección social de las trabajadoras sexuales, voy a mencionar algunos conceptos porque sé que este es un tema muy novedoso, quizás más abordado desde el feminismo, pero no tanto desde el derecho, quizás no tanto desde el derecho laboral y menos aún desde el derecho de la seguridad social. Pero si nosotros nos remitimos a bibliografía internacional, sobre todo de la OIT, ahí sí podemos encontrar conceptos que nos pueden servir para entender más este tema. Existen, a grandes rasgos, tres posturas ideológicas respecto del trabajo sexual, prostitución, explotación sexual, ¿sí? Según la posición que uno asuma frente a este fenómeno, va a tener hasta incluso una denominación diferente. Las tres posturas ideológicas son prohibicionismo, abolicionismo y regulacionismo. Vamos a hablar de la primera. El prohibicionismo es una posición ideológica de fuentes religiosas que prohíbe, como lo dice la palabra, la prostitución, ¿sí? Es decir, la oferta de servicios sexuales, y hace hincapié en la figura de la mujer que presta esos servicios, ya que la considera que es pecadora o más o menos en el siglo XIX se la considera transmisora de enfermedades que ponen en peligro a las personas honestas. El abolicionismo considera que la prestación de servicios sexuales implica una violación a los derechos humanos, que la mujer nunca es libre de tomar la decisión de vender sus servicios sexuales, que esta situación se origina en el patriarcado, ¿sí? Define al cliente como varón prostituyente y directamente considera que hay que erradicar de la sociedad a esta actividad, porque siempre va a ser una violación a los derechos humanos de las mujeres. Esta postura es adoptada por algunos países como por ejemplo Suecia, en los cuales se persigue penalmente al cliente, ¿sí? Directamente. Y en tercer lugar tenemos el regulacionismo, que es una posición, no sé si decir intermedia, en la cual se permite la oferta de servicios sexuales con un determinado control del Estado. Por ejemplo, cruzando el Río de la Plata tenemos Uruguay, que es un país regulacionista, en el cual está permitida la actividad con una determinada reglamentación más bien orientada hacia lo sanitario, ¿sí? No tanto con un enfoque de derechos humanos hacia las trabajadoras. Y dentro de esta variante regulacionista también podemos observar ideas orientadas más hacia un enfoque de derechos humanos, es decir, reconocerle derechos tanto laborales como de la seguridad social a las trabajadoras. Ahora vamos a mencionar brevemente 4 conceptos que nos da la OIT que nos pueden servir para enfocar el análisis y hacia dónde queremos llegar con este video. Por un lado tenemos el trabajo decente, trabajo forzoso, trabajo informal y trabajo precario. El trabajo decente es el paradigma hacia el cual debe orientarse el trabajo, es decir, todo trabajo tendría que tender a cumplir con los elementos del trabajo decente. Y está compuesto por 4 puntos esenciales.
La equidad, la dignidad, que es un derecho humano, ¿sí? El derecho a la dignidad. La libertad, que se relaciona por un lado con el hecho de que ese trabajo sea voluntario y también con la libertad sindical. Y por último, la seguridad, que tiene que ver con la seguridad en el ambiente de trabajo y también con el acceso a la seguridad social, es decir, a la ayuda o a la protección del Estado ante determinadas contingencias que le pueden ocurrir a una persona. Como antítesis del trabajo decente tenemos al trabajo forzoso, que es aquel al cual se llega por una privación de la libertad directamente cuando se secuestra a una persona y se la obliga a prestar determinadas tareas que pueden ser tareas en el sector rural, en el servicio doméstico, en el trabajo sexual, ¿sí? El trabajo sexual es una de las facetas del trabajo forzoso. Y también puede ser que se llegue mediante un engaño a esa situación. El trabajo sexual es de las ramas del trabajo forzoso la que es más rentable y genera mayores ingresos en la economía. Según la OIT, más de 21 millones de personas en el mundo están en condiciones de trabajo forzoso y la gran mayoría de ellas dentro del trabajo sexual. El trabajo forzoso genera unas ganancias aproximadas de 150.000 millones de dólares anuales. Cada trabajadora genera un ingreso per cápita anual de 20.800 dólares. Por otro lado tenemos el trabajo informal, que es aquel en el cual, ya sea que se preste de manera autónoma o en una relación de dependencia, la persona no está registrada ante los organismos de la seguridad social, por lo tanto no va a tener protección ni de la ley laboral ni de la seguridad social. En el caso del trabajo informal nos vemos en un déficit de trabajo decente porque no se cumplen algunos de los elementos del trabajo decente, como por ejemplo la seguridad, ¿sí? Y también se vulneran los otros, pero no al nivel de lo que es el trabajo forzoso. El trabajo precario es aquel en el cual hay una incertidumbre sobre la duración de la relación laboral. Se da en lo que son los denominados contratos basura, pero no siempre se identifica trabajo precario con trabajo informal. Y a diferencia del trabajo forzoso, tanto en el trabajo informal como en el trabajo precario, el trabajador eligió dedicarse a esa actividad, quizás por falta de otras oportunidades, pero no hubo una coerción directa sobre su persona como la hay en el trabajo forzoso. Luego de aproximarnos a estos conceptos, podemos decir que dentro del ámbito del trabajo sexual hay muchas posibles situaciones. Existe un sector de trabajadoras que están inmersas en el trabajo forzoso y son las que sufren la mayor violación a sus derechos humanos. Pero por otro lado tenemos otros grupos de trabajadoras que se acercaron voluntariamente a la actividad, quizás por falta de oportunidades, pero que se asimilan más a lo que es el trabajo informal o el trabajo precario. Quiero mencionar rápidamente algunos riesgos físicos, psicológicos y sociales a los que se ven expuestos las trabajadoras para que tomemos conciencia de la gran necesidad de que el Estado se enfoque en una protección social hacia este colectivo. Las trabajadoras sexuales se ven expuestas a riesgo de femicidio, ¿sí? Por el solo hecho de dedicarse a esa actividad. También sufren violencias y agresiones muy graves solo por el hecho de estar paradas en la calle realizando la oferta de sus servicios. Puede ser que reciban agresiones de automovilistas, hay casos en los que se registra que les tiraron el líquido de un matafuego o una patota se acercó y las golpeó. Además, sufren infecciones, mayor riesgo de transmisión de enfermedades por la presión para no utilizar preservativo, embarazos no planificados. También desde el punto de vista psicológico tienen una mayor propensión a sufrir depresión, baja autoestima,
por la necesidad de ocultar su actividad para no ser víctimas de discriminación. En los riesgos sociales observamos la exclusión social, la discriminación que sufren. Por ejemplo, se han reportado casos en Uruguay de trabajadoras que son discriminadas cuando van a buscar a sus hijos a la escuela y otras madres le dicen a los nenes: no te acerques a ese nene porque la mamá trabaja en el puerto, ¿sí? También sufren discriminación y violencia institucional por parte de la policía, ¿sí? Según denuncia Amnistía Internacional, en la República Argentina la policía agrede a las personas que realizan la oferta de sus servicios sexuales y más aún a las mujeres transgénero, cuando rara vez se acercan a los clientes, ¿sí? En las zonas en las que ellas están ubicadas para su actividad. La violencia institucional policial ha llegado también a los femicidios, ¿sí? Por ejemplo, Sandra Cabrera, la líder del sindicato AMAR, fue asesinada, ¿sí? Les recomiendo que lean un informe de femicidios que está en la página de AMAR. También la violencia institucional se produce, por ejemplo, en los hospitales públicos y en los sanatorios privados. Cuando van a atenderse por un problema de salud, automáticamente las derivan al área de ginecología o infectología, como si una persona, por dedicarse al trabajo sexual, no pudiera tener otro tipo de enfermedades que no estén vinculadas a su trabajo, ¿sí? También hay casos que denuncia Amnistía Internacional de médicos que le han pedido a las trabajadoras que les practiquen sexo oral como condición para atenderlas en un hospital público. Merece una especial mención la situación de las trabajadoras transgénero. Ellas están en una situación de mayor exclusión social, destinadas mayoritariamente a la oferta de sus servicios en la calle, son discriminadas en los ámbitos educativos, por lo tanto muchas terminan abandonando la escuela a temprana edad, no tienen muchas posibilidades de inserción laboral o en actividades relacionadas con el trabajo sexual o con actividades especiales como por ejemplo la peluquería, los tratamientos de estética, en los cuales está más generalizado o mejor visto, ¿sí? Pero es poco probable que sean contratadas para trabajar, por ejemplo, como empleadas administrativas en una empresa. En el caso de las trabajadoras sexuales transgénero, son las personas que tienen una menor expectativa de vida de toda la población. La expectativa de vida de ellas ronda entre los 35 y los 40 años. Como muy excepcional, se encuentran casos de trabajadoras que llegaron a la edad de 50 años. Esto es una situación gravísima y nosotros pensamos, ¿cómo podría acceder, por ejemplo, a una pensión por invalidez una trabajadora transgénero que obviamente nunca tuvo un aporte en su vida y con un trámite de pensión no contributiva que dura 3 años? Lo más probable es que no lo llegue a cobrar en vida. La seguridad social no tiene normas específicas o no se reconoce, ya como esta actividad no se reconoce desde el punto de vista del derecho laboral, menos desde el derecho de la seguridad social, que están tan íntimamente vinculados, ¿sí? Porque para acceder a la mayoría de las prestaciones de la seguridad social hay que tener un trabajo formal con aportes. Salvo en los casos en los que estas trabajadoras se inscriban como monotributistas, no van a poder acceder jamás a ninguna prestación de la seguridad social. Otro problema, por ejemplo, en Uruguay sí pueden tener aportes, inscribirse como trabajadoras autónomas, aportar y jubilarse en un futuro. No se contempla en ninguna legislación que esta es una actividad insalubre y que requeriría tener una edad jubilatoria inferior y menor cantidad de años de aportes, porque el deterioro físico que genera esta actividad, y aparte los clientes buscan a trabajadoras jóvenes. Entonces, una trabajadora que supere ya los 40 o los 50 años
cada vez tiene menos posibilidades de dedicarse a esta actividad, también tiene grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral formal, porque no puede acreditar en un currículum dónde trabajó durante los últimos 10 o 20 años. Por último, quiero decir que la seguridad social es un derecho humano universal, es decir, le corresponde a toda persona. Tenemos que empezar a sacarnos de la cabeza la idea de que la seguridad social es solamente para los que aportaron, y en estos casos específicos en los cuales ni siquiera hay un reconocimiento de la actividad como una actividad laboral, este universo de personas quedan totalmente excluidos de la protección social. Bueno, como siempre espero que este video les haya resultado de utilidad. Sé que es un tema que no se suele mencionar en los canales que se dedican a las jubilaciones, pero yo parto de la premisa de que la seguridad social es un derecho humano y los abogados que nos dedicamos a esta rama no tenemos que enfocarnos solamente en el caso concreto, sino tener una mirada más amplia y humanitaria de la rama que estamos ejerciendo. Porque si no, se desnaturaliza y determinados sectores nunca van a poder acceder a la seguridad social si no es por su propia lucha. Pero los abogados que nos dedicamos a esto también tenemos que hablar de estos temas. Bueno, como siempre les pido que si les gustó le den like, que lo compartan con personas a las que sientan que les puede interesar y me gustaría leer sus comentarios. Muchísimas gracias.